Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Es el primer podcast que hago de mi blog y está con el tema, con la temática o vamos a hablar del tema de la deserción escolar. Primero que nada me presento, soy Felipe Martínez, tengo 20 años, soy estudiante del TEC de Monterrey, estudio ingeniería en nanotecnología y pues bueno, en este caso, como lo mencioné al principio, estaremos hablando de la deserción escolar. Les daré algunos datos, algunos elementos vitales, mi propia experiencia y demás. Así que quédense para ver más un poquito más del podcast. Pero bueno, empecemos. La deserción escolar es un tema que ha tenido mucho vuelo y sobre todo ahorita en pandemia. Es un tema de conversación que se da en bastantes grupos o pláticas, grupos de pláticas, etcétera. Es un tema muy subjetivo, es un tema muy complicado de atacar, pero es posible de combatir, ¿sí? Bueno, ahorita quería mostrarles un poquito más de las métricas que encontré por aquí en internet. Por ejemplo, encontré, según es.estatista.com, de acuerdo con una encuesta realizada a finales de 2020, un 26.6% de los estudiantes que decidieron no inscribirse al ciclo escolar 2020-2021. Sobre todo, quiero pensar que bueno, realmente es debido a la pandemia, ¿no? Sabemos que muchas de las estudiantes no les gustó el sistema digital, virtual pues bueno, es una de las causas de la deserción escolar. Pero la deserción escolar va mucho más atrás, ¿sí? No solo se queda con la parte de la pandemia, no gracias a la pandemia hay mucha deserción escolar, no, para nada. Esto ya tiene algunos añitos, ya tiene tiempo que está este tipo de temática. Y pues bueno, vamos a mostrarles un poquito más desde mi propia experiencia cómo es que la deserción escolar se da, ¿no? Puede ser desde cosas muy pequeñas, a veces es de manera casi inconsciente, ¿no? Y otras cosillas más. Pero bueno, desde mi propia experiencia, yo ahorita me encuentro en quinto semestre estudiando la carrera de nanotecnología. Eh, Durante el primer semestre de mi carrera, reprobé una materia, ¿sí? Después, en segundo semestre, reprobé otra materia, ya iban dos acumuladas. En tercer semestre, en segundo semestre fue cuando empezó la pandemia. Entonces, la pandemia empezó en segundo semestre, como a mitad del semestre, como en marzo, más o menos aproximadamente. Fue cuando el TEC de Monterrey decidió cancelar las clases presenciales y moverla a un sistema flexible digital. Durante ese tiempo, pues al principio todos estábamos como de que, pues bueno, va a durar probablemente esto que queda del semestre y se acabó. Probablemente este mes y máximo el semestre y se acabó. No sabíamos que la pandemia iba a ser tan grave, tan duradera y por ello es que, pues bueno, se vinieron más problemas con el tiempo. Una vez que pasa el semestre, nos dicen que en verano, digámoslo así, el nuevo ciclo escolar no va a haber. No va a haber ni verano, no va a haber ciclo escolar. Todos estamos pues de alguna manera pues como era muy nuevo todo esto flexible, todo esto digital, pues no sabemos cómo afrontarlo, ¿verdad? Sinceramente. Yo por una parte dije, bueno, no creo que tenga un problema, es simplemente poner atención y se acabó. Eso decía mucho al principio y lo comentaba con mis compañeros y con mi familia, etcétera. Pero una vez que empezó el semestre, al principio pues todo fácil, ¿no? Pero conforme iba pasando el semestre, pues bueno, se presentaban varias cosas, se presentaban unos distractores de acá, otros distractores de acá. Entonces, para mi propia experiencia, yo empecé a darle mucho enfoque a mi negocio. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba en Monterrey, yo estudié en Monterrey. Yo no estaba en Monterrey, yo estaba en Colima y justamente pues yo antes de entrar a la carrera ya tenía mucho, ya estaba muy ligado al trabajo, al negocio de la familia. Entonces dije, bueno, ya que estoy en Colima, hago dos cosas, mato dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, empiezo a trabajar, avanzo mi negocio y además estudio. Pero como soy una persona que no puede enfocarse en muchas cosas a la vez, requiere muchísima energía, muchísima concentración y demasiada organización para mí. Yo necesito demasiada organización para poder controlar todos los aspectos y saber priorizar sobre todo y qué hacer primero y qué hacer después. Esto es lo que pasó bueno, fue una de las causas principales de la situación en la que me encuentro en este momento, ¿no? Entonces, bueno, se vino la pandemia, empezamos el semestre. Conforme avanzaba septiembre, bueno, agosto, septiembre, octubre, me di cuenta que el primer parcial reprobé una materia, ¿sí? Después, en segundo parcial, reprobé como dos, tres aproximadamente, y el último reprobó una o dos. Total, llegando al cuarto semestre, me doy cuenta que entro a un programa porque me mandaron un correo, ¿no? Me mandan un correo al programa de rehabilitación académica y me dice, oye, te encuentras en este nivel académico por los diferentes créditos académicos reprobados, ¿no? Entonces,
una vez que me entero de eso, digo, oye, ¿cómo es posible? O sea, no puedo creerlo. La verdad, por una parte me sentía como de que yo podía más bueno, se me pasaron muchas emociones. Entonces, entrando a este segundo año, este segundo semestre de 2020-2021, inicio con este nuevo programa de rehabilitación académica. Pero pues ya, entonces, una vez que empezamos el semestre, las maestras, tutoras que estaban ahí ayudándonos, nos dijeron, vamos a ver todo lo que tienen, por qué están aquí, qué créditos tienen reprobados, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a ver todo eso, me di cuenta que, pues, que tenía muchas reprobadas, pero nunca vi capaz una posibilidad de poder darme de baja académica. O sea, la verdad nunca la vi posible. Dije, bueno, nunca va a pasar. O sea, yo ahorita tengo estas reprobadas, remonto este semestre, no reprobo ninguna y me va bien. Pero había un pequeño problema y es que esas son decisiones que yo les considero no válidas. Es decir, son decisiones que uno piensa que son válidas, que estás decidiendo sobre algo, pero realmente no estás decidiendo, ¿sí? O sea, es una decisión como para quedar a gusto en ese momento temporalmente, pero a la larga nunca te funcionaron. Y es lo que me pasó a mí, ¿sí? Fue una decisión inválida, una decisión falsa, ¿sí? Entonces, conforme avanzó ese nuevo semestre, ese segundo semestre de ese 2020-2021, tenía nada más 2 materias académicas, solamente 2 materias académicas, y por estar de confiado y no seguir al pie de la letra lo que se me estaba indicando en esos programas que me estaban dando extras a lo académico, reprobé esas otras 2 materias. Entonces yo empecé el cuarto semestre con 5 o 6 materias académicas, o sea, más o menos un total de 18 créditos académicos. Y saliendo de ahí terminé con 7 u 8 materias académicas equivalentes a 22 créditos académicos. Ojo, 24 créditos académicos y es una baja definitiva del TEC. Entonces, yo no sé en qué momento yo me sentía tan confiado que todo iba a pasar bien porque eran nada más 2 materias académicas, ¿sí? No sé qué pasó, perdí el control total y yo ya sé por qué fue. Y más adelante lo voy a contar. Llegando quinto semestre, bueno, topando el cuarto semestre, sabiendo que había reprobado esas 2, yo dije, no puede ser. Los maestros me empiezan a contactar, me dicen, oye, ¿cómo está la situación? Oye, tienes 18 académicas, vas a reprobar estas 2, se te van a acumular y vas a llegar a las 22 créditos académicos. Estás a 2 créditos de dar una baja académica del TEC de Monterrey. Entonces fue cuando, una vez que entré a cuarto semestre ya había tocado fondo, pero cuando llegué a esos 22 créditos académicos, que fue al final de cuarto semestre, toqué fondo, el fondo que yo necesitaba para darme cuenta de que estaba haciendo las cosas totalmente mal y que no me estaba haciendo productivo ni me estaba haciendo de manera positiva. Entonces en ese momento yo me di cuenta que tenía que cambiar la decisión, que tenía que cambiar la mentalidad en la que estaba trabajando, mi organización, todo, muchas cosas, herramientas, forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y motivación, etcétera, ¿no? Fue cuando me di cuenta y hablando con mis tutores que tenía 2 problemas. Una, o era mi negocio o era mi trabajo, o era la escuela, ¿sí? Yo quería hacer las 2 cosas a la vez, quería darle la misma prioridad, pero era imposible, ¿sí? Tenía que darle prioridad solamente a una, por eso es prioridad. Entonces, no sabía cuál elegir y dándome cuenta de una reflexión extensiva, me di cuenta que tenía 2 cosas. La académica solo le iba a pasar una vez y el trabajo iba a tener todo el resto de mi vida para poder trabajar en ello. Entonces, decidirme por lo académico. Una vez decidiendo, todo se volvió muchísimo más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo podía darle tiempo al trabajo siempre y cuando la escuela estuviera bien. Si me faltaban 2 materias, por ejemplo, 2 reportes por entregar el día lunes, pero tengo también parte del negocio, pero me quedan 4 horas, discúlpeme, pero tengo que terminar esas 2 actividades porque esas son académicas, ¿sí? Entonces, fue muchísimo más fácil hacer las cosas. Y bueno, ese fue mi proceso para mí, pero cada quien considero que es un proceso muy diferente a cada quien, es totalmente único y la idea es reflexionar y eso es lo que voy a comentar ahorita. Las 3 cosas que considero muy importantes para esto es la resiliencia, motivación y decisión. Esas 3 cosas, esos 3 conceptos son vitales para evitar una decepción académica. Es decir, decídete, encuentra tu motivación y resiste el trayecto, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Todos tienen sus diferentes puntos más bajos, pero la idea es sobrepasar eso, decidir lo que vas a hacer y buscar esa motivación, esa energía que necesitas para poder seguir adelante.
Muchísimas gracias por ver el podcast. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en más cosas del blog. Muchas gracias por su tiempo.